En relatos de historias asombrosas te hablaré sobre la estrella de Belén. Bienvenidos. En pleno esplendor del reino de Judea, Jerusalén era una ciudad-estado independiente que simbolizaba el corazón de esa región donde, por las luchas por la sucesión al trono, se abrió la puerta a la intervención romana. En un momento donde la República de Roma se había consolidado como la gran potencia del mundo, Julio César no estaba dispuesto a ver cómo el poder judío se disolvía por esos conflictos. Y como protector de la República Romana, Jerusalén pudo mantener y consolidar su hegemonía. Pero en su interior, un hombre parecía ser solo una marioneta de la República. Estaba empezando a ganar poder. Su nombre era Herodes, que por sus raíces judías fue nombrado gobernador por decisión de Julio César. Sin embargo, pese a su voluntad de convertir a Jerusalén en la mayor ciudad del mundo, los judíos lo veían como un extraño. Su origen judío era cuestionado y nadie entre esas murallas lo consideraba digno de gobernar el centro neurálgico del reino de Judea. Aún así, parecía no importar. Al fin y al cabo, era un simple títere de la República, pero todo cambió ese año 27 a.C. Después de irreconciliables fracturas que sacudían el régimen con 3 guerras civiles, la República de Roma cayó. Octaviano fue designado como Augusto y una nueva era del mundo empezó. El Imperio de Roma acababa de nacer y ese era otro momento en el que fuera el primer emperador de Roma. Sabiendo que debía proteger el poder judío en ese nuevo imperio, convirtió a Herodes en el rey de Judea, quien había sido una marioneta de la República. De repente se había convertido en lo que él mismo consideraba como el rey de los judíos. Los tiempos de Herodes I el Grande habían empezado y la oscuridad comenzaba a acechar ese reino. Con ese imperio romano, Herodes fue capaz por fin de gobernar de verdad Judea. Y sintiendo que el pueblo no lo consideraba digno de su poder, hizo todo lo que pudo para ganar un respeto que nunca había tenido. Reconstruyó las murallas de la ciudad e incluso el segundo templo, intentando mostrar a los judíos que era uno de ellos, pero nada parecía ser suficiente. La población no lo reconocía como su rey legítimo. Poco a poco, viendo que su reputación empeoraba día a día y que estaba solo en ese gobierno, la paranoia empezó a invadirlo. Estaba seguro de que en cualquier momento alguien le arrebataría ese poder. Un poder que usó para iniciar una cruzada contra todo aquel que consideraba su enemigo. Torturó a cientos de habitantes de su ciudad en nombre de ese miedo y empezó a realizar ejecuciones públicas a modo de castigos ejemplares para mantener el orden. Ya no le importaba ganar el respeto de la población, solo quería retener el poder en sus manos. Y el terror era la forma de conseguirlo. En medio de ese desolador momento, algunos eruditos judíos anunciaron que el tiempo del Salvador estaba llegando, que los escritos y las profecías revelaban que la llegada a la tierra del Mesías, aquel descendiente de David designado a ser el rey de los judíos y el liberador del pueblo, estaba próximo. En ese anuncio fue solo para dar esperanza, un motivo por el que seguir luchando en medio de esos tiempos de oscuridad, sin perder la fe en Dios. Pero como no podía ser de otra forma, estas noticias llegaron a Herodes, quien, movido otra vez por ese miedo de perder su poder, se obsesionó con aquel supuesto Mesías, un Salvador que según la profecía habría nacido en la casa de David, en Belén, un pueblo a unos kilómetros de Jerusalén. Herodes sabía que ese hombre estaba cerca, que tarde o temprano alguien se iba a proclamar rey de los judíos, haciendo que su reino terminara. Su obsesión iba aumentando día a día, pero sin ningún indicio de esa proclamación de la que hablaba la profecía, hasta que llegó el momento que cambiaría para siempre la historia del mundo. Un día llegaron a Jerusalén 3 astrólogos, unos hombres sabios de la religión zoroastra, que solicitaron la audiencia con Herodes. Al principio el rey no mostraba ningún interés, ni siquiera cuando sus hombres le decían que han atravesado el desierto desde el imperio parto. Pero cuando uno de ellos le dijo que escuchó que esos magos preguntaron por el rey de los judíos, Herodes tuvo una intuición y aceptó reunirse con aquellos viajeros. Los 3 astrólogos contaron al rey que en su tierra habían estado inspeccionando los cielos y que había leído entre los astros que el Mesías estaba en Judea.
Herodes les preguntó qué había visto en el cielo. Una estrella que los había guiado, un fenómeno que les había mostrado un camino a través del desierto, dijeron. Los hombres creyeron que Herodes recibiría esa noticia con felicidad, pues como judío podría presenciar la llegada del Salvador, pero estaban muy equivocados e inocentemente pidieron ayuda a Herodes. Esa estrella de la que hablaban los había conducido a Judea, pero no sabían exactamente dónde encontrar al Mesías. Herodes les dijo que no podía ayudarles, que aquel hombre podría estar en cualquier sitio. En ese momento los magos rieron. La profecía no hablaba de un hombre, hablaba de un niño. Los cielos les habían dicho que el heredero de David acaba de nacer en Judea. De repente todo tuvo sentido para Herodes, que en un instante vio que todo iba a terminar. Fingiendo ilusión por esa noticia, les dijo que las escrituras decían que el Salvador tenía que nacer en Belén, la casa de David, que tenían que buscar al niño ahí. Solo les pedía una cosa, que cuando dieran con el infante, lo trajeran a Jerusalén con él, para poder presentar al Mesías ante todo su pueblo. Y pese a prometer que lo harían, los hombres comenzaron a dudar de Herodes, que al finalizar la reunión pensó que iba a poder poner fin a la revolución, que cuando le trajeran a aquel niño podría matarlo y terminar con aquella profecía, lo único que los separaba del poder eterno. Pero pasaron los días y esos astrólogos no regresaron. Herodes supo que había sido engañado por esos sabios de Oriente, que esos astrólogos habían encontrado al Mesías, pero que habían roto su promesa. Y movido por la venganza y por el miedo a que ese Salvador creciera hasta convertirse en el hombre que le arrebataría su poder, vio que solo tenía una alternativa. La noche de la matanza de los inocentes estaba a punto de comenzar. Herodes ordenó a sus soldados que se movilizaran a Belén y que mataran absolutamente todos los niños varones menores de 2 años que encontraran. No podía quedar nadie vivo. Entre ellos estaba el elegido por la profecía. Si los magos no le habían traído a ese niño, entonces iba a matarlos a todos. Las tropas cumplieron la orden de su rey y juraron que ningún niño iba a ver la luz de un nuevo día. Herodes no mostró ningún arrepentimiento, un sacrificio de unos inocentes a cambio de evitar la llegada del Mesías. Aunque parecía que los soldados cumplieron su misión, hubo un niño que sobrevivió, un niño que iba a cambiar para siempre la luz de una estrella que lo protegió de esa matanza, una estrella que durante más de 2000 años ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad hasta hoy. 2000 años después de aquella noche, la estrella de Belén continúa siendo el símbolo de la llegada de Jesús a la tierra. Pero tras tanto tiempo, a pesar de que la magia y la superstición haya dejado paso a la ciencia, seguíamos sin comprender la verdad. Esos astrólogos, a quien más tarde consideraríamos como los Reyes Magos, vieron algo en el cielo que los llevó a través del desierto para recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Algo tuvo que ocurrir. Tenía que haber una explicación lógica al suceso que definió el transcurrir de la civilización moderna. Por ello, un equipo de científicos se dispone a revelar la historia real de uno de los mayores enigmas de nuestra historia, la naturaleza de la estrella de Belén. Pero la única mención histórica de esa supuesta estrella se encuentra en el Evangelio según San Mateo, unos pocos versículos que hablaban de unos magos que se presentaron en Jerusalén, guiados por una estrella que les marcó el camino a través del desierto. Una vez ahí, como relata la historia, Herodes les dijo que ese Mesías tenía que nacer en Belén, la casa de David. Y en ese camino los magos volvieron a ver esa estrella en el cielo, que les guió hasta un establo donde María había dado a luz a Jesús. Encontrando ese lugar, como decía el relato bíblico, adoraron al niño y le ofrecieron sus cofres, regalando oro, incienso y mirra. Unos regalos para el nuevo rey. Esa era la historia de la natividad. Unos hombres sabios que encontraron a quien la profecía señalaba como el Hijo de Dios. Gracias a una estrella que les marcó el camino, eso era todo lo que tenían. Ningún otro archivo histórico hablaba de esa estrella, pero el equipo sabía que esos astrólogos tuvieron que ver algo. Que ese suceso en el cielo, fuera lo que fuera, hizo que señalara a un niño como el Mesías. En esa estrella estaba el origen de ese nuevo mundo, que se construyó a partir de la cristiandad.
Y como sabían desde el principio, si querían encontrar respuestas, si querían realizar esa investigación, debían reconstruir esa historia hasta el último detalle. Y para ello, el primer paso fue conocer el cuándo, el momento en el que esa estrella de Belén apareció en el cielo. El equipo era consciente de que la fecha, el 25 de diciembre, era arbitraria. Los paganos romanos celebraban el final de diciembre con grandes festividades en ese día del año. Años después, los cristianos tomaron esa fecha y la cristianizaron. Pero la gran duda y la clave de la investigación era el año. Para encontrar la estrella de Belén, primero debían buscar la fecha en el calendario romano, que era el que usaba durante la vida de Jesús. No fue hasta la caída del Imperio de Roma que se comenzó a usar el nuevo calendario basado en el nacimiento de Cristo. Pero el equipo, conversando con un teólogo, descubre que la creencia de que Jesús nació en lo que nosotros entendemos como el año cero es una mentira. En el siglo VI, el Papa Juan I encomendó al matemático Dionisio que calculara el nacimiento de Jesús. Pero las evidencias actuales indican que cometió un error al señalar el 753 de la fundación de Roma como el año cero de la era cristiana. Corrigiendo ese error, el nacimiento tuvo que suceder entre el año 7 y 4 a.C. El relato bíblico y las referencias históricas de la vida de Herodes sugieren que Jesús tuvo que nacer mientras él seguía vivo. Y todos los documentos rescatados de esa época señalan que Herodes murió en lo que el calendario gregoriano es el año 4 a.C. El equipo tenía algo en que apoyarse. Tenían que comprender qué ocurrió en el cielo en esa época. Mateo no creó una historia de la nada. Le dio una visión cristiana, pero algo tuvo que suceder, algo tuvo que pasar en el cielo entre el año 7º y el 4 antes de Cristo. Tenía el cuándo. Ahora llegaba el momento de revelar el quién, desvelar la verdadera identidad de esa estrella. El equipo reúne las representaciones visuales de ese fenómeno y que el patrón que se repite es el de una luz que de repente resplandece en el cielo, siendo un faro que guía a los Reyes Magos hasta Belén. Todos están de acuerdo en lo que esta representación puede simbolizar, algo que puede transportarnos hasta el lado más oscuro del universo. El primer candidato que ponen sobre la mesa es que esa estrella de Belén fue en realidad una supernova en las profundidades de la galaxia. Tal vez esa luz que vieron en el cielo fue los ecos de la muerte de una estrella. Y era el momento de ver si lo que comprendíamos del cosmos encaja con esos relatos históricos. Era momento de echar mirada a los confines de la Vía Láctea. La vida de una estrella depende de un delicado equilibrio entre dos fuerzas, la gravedad arrastrando a la estrella hacia adentro, hacia sus entrañas, y la energía y el calor empujando hacia afuera. Durante millones de años ese equilibrio en su núcleo se mantiene hasta que ella, en un momento en el que la batalla entre esas dos fuerzas comienza, cuando empieza a agotar el hidrógeno en su corazón, la estrella se ve obligada a fusionar el helio, alterando el equilibrio entre la gravedad y las reacciones termonucleares. En ese momento la estrella empieza a crecer, a expandirse en su camino hacia una supergigante roja. Mientras eso ocurre, devorando aquellos mundos que orbita demasiado cerca de su estrella madre. Fusiona elementos cada vez más pesados con una velocidad que aumenta cada paso, hasta que llega al hierro. Ese es el final del camino. La fusión del hierro no libera energía, la quita. Y cuando se alcanza ese corazón de hierro, la estrella está condenada. Se ha envenenado a sí misma. Ya no puede generar esa energía para evitar que colapse sobre sí misma. Y en esa fracción de segundo, cuando la gravedad gana definitivamente la guerra, el núcleo de esa estrella colapsa, presa de la más desgarradora fuerza del universo. Todas las trillones de toneladas de gases se precipitan hacia ese núcleo de hierro. Y si la masa es suficientemente grande, la presión crecerá exponencialmente hasta que se desencadene una onda expansiva tan poderosa que las capas superficiales serán expulsadas en una explosión que llamamos supernova. La estrella muere liberando más energía de la que producirá el Sol en toda su vida, y durante unos momentos superará en brillo a toda su galaxia. Un poder suficiente como para que desde nuestro hogar, pese a que nos separen cientos o miles de millones de años luz, podamos ver esos ecos de su muerte en el cielo.
el equipo ve que todo parece encajar. Analizando los tratados de Kepler, ven que presenció la última supernova que ha ocurrido en nuestra galaxia. En 1604 dejó por escrito que vio nacer una nueva estrella, pero hoy sabemos que no fue un nacimiento, fue una muerte en forma de supernova, quizás igual que Kepler. Esos astrólogos vieron morir una estrella en el cielo. Tal vez esa estrella de Belén fue en realidad una supernova, pero alguien en el equipo se da cuenta de que algo no encaja. La supernova de 1604 que observó y describió Kepler dejó unos remanentes en el cielo que a día de hoy todavía podemos observar. Las supernovas no se desvanecen. Deben dejar unas cenizas, unas nebulosas que indican que en ese lugar una estrella murió. Y no se ha encontrado remanentes de ninguna supernova en esa posición en el cielo. De haber ocurrido al ser tan reciente a escala astronómica, deberíamos ser capaces de encontrar sus restos. El primer candidato no encaja, y en ese momento el equipo se da cuenta de que deben seguir buscando respuestas en el cielo, y para ello el siguiente paso lógico en su investigación fue reconstruir el firmamento de Oriente Medio en ese año 7 a.C., a la espera de dar con algo que pudiera alertar a esos astrólogos que conocemos como los Reyes Magos. Sin demasiadas esperanzas, el equipo ejecuta una simulación para retroceder en el tiempo y ver la posición de los astros 2000 años en el pasado. Pero en el cielo del 23 de septiembre del año 7 a.C., uno de los astrónomos descubre algo extraño. Ese día hubo una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. En su mitología, Júpiter representaba al rey de los dioses, que podía ser interpretado como el viejo rey, o lo que es lo mismo, Herodes, y Saturno, el nuevo rey, aquel que iba a cambiar los tiempos, un Mesías. Parecía que por fin volvían a tener algo en que aferrarse, y al continuar con esa línea de investigación, todo iba cobrando más sentido. Vieron que en el curso de los meses los planetas entraron 3 veces en conjunción. Esa triple conjunción es algo muy extraño que ocurre solo cada 900 años. Si esos astrólogos tuvieran unos profundos conocimientos de los movimientos de los astros, podrían haber visto esa triple conjunción y ver en ella esa señal de la que la profecía del Mesías iba a cumplirse. Mateo en su evangelio no hablaba de una estrella brillante. Una supernova habría llamado la atención de todo el mundo. Algo tan evidente en un momento donde todos los eventos del cielo eran tomados como presagios de algo que iba a ocurrir en la tierra. Habría encendido las alarmas de Herodes. Algo tan sutil como una conjunción planetaria, solo de aquellos astrólogos instruidos. Además, uno de los astrónomos recalca que esa conjunción tuvo lugar en la constelación de Piscis. Y aunque los demás creen que es un hecho irrelevante, él comprende su significado. Hace 2000 años, los astrólogos babilónicos, de donde se presupone que procedían los Reyes Magos, dividieron el zodiaco en 12 constelaciones y cada una de ellas estaba asociado con uno de sus reinos vecinos. Piscis en aquella visión astrológica representaba a Israel. Los 3 sabios leyendo los cielos vieron que la conjunción les decía que un rey iba a llegar y que la ubicación de la constelación de Piscis les indicaba el lugar. Quizás por eso emprendieron ese viaje. La astrología estaba mostrando que la profecía se iba a cumplir, todo porque Júpiter y Saturno entraron en una conjunción en ese momento. Aún así, algunos pusieron en duda que una conjunción planetaria fuera suficientemente como para implicar la llegada a la tierra del Mesías. Además, si los astrólogos no se ponen de acuerdo hoy, menos lo habrían hecho hace tiempo. Aunque la simbología encajara, no era una teoría suficientemente fuerte. El evento más importante de la historia tenía que entrar precediendo en un fenómeno en el cielo, digno de tal suceso. No podían quedarse con esa explicación. Tenía que haber algo más, algo que quizás no estuvo lejos de nosotros. Entre las órbitas de Marte y Júpiter, cerca de 1 millón de pequeños cuerpos rocosos orbitan alrededor del Sol, un disco al que conocemos como el cinturón de asteroides, donde esos objetos colisionan constantemente entre ellos, desintegrándose en fragmentos más pequeños que pueden abandonar su órbita y viajar a otros planetas, incluida la Tierra. Estos asteroides pueden atravesar la atmósfera y prenderse como bolas de fuego por ese roce con el aire y esas velocidades. Unos fenómenos que en la antigüedad abrían la puerta a todo tipo de presagios. Así el equipo planteó la posibilidad de que esa supuesta estrella pudo ser en realidad una de esas esferas de fuego,
Uno de los astrónomos dijo que quizás los astrólogos vieron a uno de esos brillantes meteoritos en el cielo, tal vez después de reconocer esa triple conjunción de Júpiter y Saturno que los llevó a atravesar el desierto por semanas después, ver otro meteorito en la misma dirección, señalando hacia Belén, donde dieron con ese infante al que consideraron el Mesías. Una coincidencia, pero no demasiado extraña. Esta teoría explica por qué nadie en Jerusalén vio esa señal en el cielo, pues el primero solo habría sido visto desde el hogar de los astrólogos, en esa porción del cielo, durando además unos pocos segundos, pero de nuevo, muchos en el equipo señalaron que no era suficiente. Los meteoritos y las lluvias de estrellas son demasiado comunes, y especialmente con los oscuros cielos de hace 2000 años. Es difícil creer que ver apenas 2 meteoritos juntos fueran suficiente para atravesar el desierto en busca de la adoración al nuevo rey. Y si así hubiera sido, meteoritos grandes que hubieran impactado contra la Tierra, habríamos dado con registros históricos. No había forma de retroceder en el tiempo como en la conjunción planetaria o de observar remanentes en la galaxia como en la supernova para probar la teoría. No tenían nada en lo que apoyarse, y aunque quisieron acceder a archivos de esa época custodiados por la iglesia, no lo tuvieron sencillo. Estaban intentando desmentir el relato en aquel fundamento de la historia de la Natividad, el evento mágico descrito en la Biblia para comprender la profecía del Mesías. El poder eclesiástico no estaba dispuesto a permitir que sustituyeran la fe en aquella estrella por una vacía explicación científica. Esa historia de Mateo tenía que mantenerse inamovible. En ese momento entendieron que no iban a encontrar más respuestas, que si querían desvelar ese misterio, debían buscar más lejos, y en esa época, hace 2000 años, había un lugar que podía ser el adecuado. En la Edad Antigua la astronomía china era la más precisa, con unos perseverantes observadores de los fenómenos celestes que dieron los primeros estudios astronómicos antes incluso que los de Oriente Medio. El equipo estudió los registros chinos de esa época en la que estaban buscando y descubrieron que en su segundo año, lo que sería el 5 a.C., nuestro calendario, los astrónomos escribieron acerca de algo llamado estrella escoba, que en su folclore es lo que nosotros entendemos como un cometa. Cuando ya parecía que no iba a encontrar explicación, un nuevo candidato acaba de emerger. En los albores de la formación del sistema solar, cuando el Sol acababa de nacer y las rocas se estaban condensando hasta crear los planetas del sistema solar, los mundos primitivos se expulsaron de sus órbitas a otros cuerpos rocosos. En esa guerra por denominar su órbita, algunos objetos quedaron relegados a las regiones más externas del sistema solar, con unos periodos orbitales muy superiores a los de los planetas. Esos pequeños cuerpos son los cometas, que pueden tardar decenas, cientos e incluso miles de años en completar una vuelta alrededor del Sol. Las cenizas heladas de la era de formación de los planetas y relegados a los confines del sistema solar viven lejos del calor de nuestra estrella, pero a medida que se acercan al Sol, su núcleo, esa roca helada, sublima, haciendo que se forme una especie de atmósfera a su alrededor. Y cuando ya están en profundidades del sistema solar, la energía ionizante de nuestra estrella hace que este gas y polvo ionice, conduzca la electricidad y genere luz propia. En ese momento se forma una cola de cometa que, pese a que el cometa sea una roca de menos de 10 kilómetros de diámetro, puede tener, aunque estén tan lejos de la Tierra, pueden tener un tamaño hasta 100 millones de kilómetros. Por eso, aunque estén lejos de la Tierra, podemos verlos en el cielo cuando visitan el interior del sistema solar. Y los astrólogos que irían a adorar al niño de la profecía pudieran haber visto uno que los condujo a Jerusalén. Quizás esa estrella de Belén fue en realidad un cometa con un periodo orbital tan grande que solo nos ha visitado una vez. Los astrónomos chinos les estaban dando evidencias históricas de la que parecía la explicación más aplaudible al misterio, pero los historiadores del equipo señalaron que en la antigüedad los cometas apareciendo en el cielo eran presagio de algo oscuro. Significaban la caída de una estrella desde el reino de los cielos hasta el inframundo. Los astrólogos nunca habrían asociado un cometa con la llegada de un nuevo rey, pero quizás habríamos malinterpretado esos escritos. Tal vez los astrónomos chinos nunca hablaron de un cometa, sino de algo mucho más extraño que hasta ese momento en el equipo habían considerado.
algo que podía resolver por fin el mayor misterio de la cristiandad. Los tratados decían que los astrónomos vieron una luz muy brillante en el cielo durante 70 días, que lentamente se desvaneció. La estrella de Belén todavía estaría en el cielo, pero brillando de forma tan débil que quizás no pueda verse ni en los más potentes telescopios. Poca gente en el equipo sabía a lo que se refería, pero tenían que echar otra vez la mirada hasta los confines de la galaxia, una estrella binaria en un sistema estelar en el que dos estrellas orbitan alrededor de un centro de masas en común. Muchas veces los astrólogos están tan cerca que sus vidas están determinadas por la de su compañera. Y la máxima expresión de esta relación se da en aquellos sistemas donde una de ellas muere, cuando la otra todavía sigue con vida. En ese momento, una enana blanca, el remanente estelar de una estrella con una masa similar a la del Sol que ha muerto, puede quedar anclada a la gravedad de una estrella mucho más grande, una gigante roja, atrapadas y condensadas a bailar. La enana blanca empieza a comportarse como un caníbal estelar y con un inmenso poder gravitacional fruto de la compactación de lo que en su día fue una estrella. Esa enana blanca atrae el gas y el plasma de la gigante roja, devorando y alimentándose de su hermana. La materia de la gigante roja se precipita hacia la enana blanca, creando una espiral hasta que llega a un punto de alcanzar una masa crítica para la enana blanca, que ese gas es expulsado a una explosión a la que conocemos como la nova. La enana blanca no ha estallado, no es una supernova, ya que no hemos presenciado la muerte de la estrella. Solo se ha expulsado el gas, que es increíblemente brillante durante unos días e incluso unos meses, hasta enfriarse y permitir que la enana blanca siga alimentándose de su estrella vecina. Esa luz se desvanecerá, pero la nova volverá a ocurrir. Cuando se alcance de nuevo esa masa crítica, tardará 100.000 e incluso 10.000 años. Pero esa nova reaparece y es posible que durante todo ese tiempo esta haya sido la respuesta. La estrella de Belén pudo haber sido una nova. Todo parecía encajar. Una explosión en el cielo parcialmente brillante que se desvaneció sin dejar rastro, lo que explicaba que no encontrábamos las cenizas que esperaríamos de una supernova. Los astrólogos, después de descubrir esa triple conjunción de Júpiter y Saturno, pudieron ver esa nova en el cielo, dando con la señal inequívoca de que la profecía iba a cumplirse. Mateo en el Evangelio decía que los Reyes Magos vieron esa estrella al este en el amanecer, teniendo en cuenta que el viaje a Jerusalén les habría tomado unas 8 semanas. Para entonces la luz de la nueva estaría al sur en el amanecer, justo por encima de la torre de Belén. De repente veían que la teoría de la nova era la más simple y que precisamente ahí estaba su magia, que quizás el origen del fenómeno que cambió para siempre el mundo se escondía en las profundidades de la galaxia, en un baile entre dos estrellas devorándose entre ellas, mostrándonos otra vez nuestra conexión con las estrellas. Seguimos sin tener la evidencia absoluta para resolver el misterio de la estrella de Belén. Soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Espero te haya gustado el relato. Hasta pronto.